Estamos de regreso con su matutino Su Mundo. Ya tenemos aquí en nuestro estudio al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud de la República Dominicana, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Y tenemos aquí también a nuestra compañera de SET, Lorena Erasme. Buenos días, bella. Buenos días, José Tomás. Asimismo, para mí es un placer hoy tener con nosotros al exministro de Salud Pública Sánchez Cárdenas y secretario de Salud por el PLD. Con él, pues vamos a hablar de interesantes temas, sobre todo cómo va el dengue. Yo no sé, doctor, a usted lo recordamos siempre con el COVID. Usted se recuerda todos los días, usted estaba allí de manera responsable. Yo creo que era como a las 11 de la mañana, ¿verdad? Dando esos boletines. A las 10 de la mañana, ¿verdad? Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Para mí un placer estar con ustedes de nuevo aquí en Su Mundo. Así es. Y acompañarles en hablar de los temas de importancia para la población. Así es. Bueno, doctor, un tema que ahora mismo, bueno, es el tema de todos los años. Y ahora mismo es el tema del dengue. No hay camas, ahora mismo la población abarrotada, acudiendo a los centros de salud, buscando que le asistan. Sin embargo, hemos visto siempre la misma problemática históricamente, que para esta fecha siempre esperamos como al final para poder buscar solución a esto y no cae como de sorpresa. Me gustaría saber su opinión con relación a lo que está pasando, el comportamiento sobre todo de las autoridades, en este caso el ministro de Salud, el Servicio Nacional de Salud, para poder controlar todo lo que está pasando. Bueno, el dengue, lo primero que tenemos que decir que es endémico en el país y endémico de las zonas tropicales y subtropicales, o sea que no es un tema nacional, sino que afecta a todos los países de esas regiones tropicales y subtropicales. Y siempre vamos a tener dengue, siempre vamos a tener Aedes aegypti, que es el vector para estos casos. El tema está en qué medida somos capaces de controlar la transmisión y contener la mortalidad. Porque dengue, como digo, vamos a tener. Es como pensar que no vamos a tener influenza. Siempre vamos a ver esos periodos de influenza. En el caso nuestro, en mayo se emitió una alerta epidemiológica, hace 4 meses. Resulta que después de esa alerta epidemiológica, también se ha producido este pico que todavía va en ascenso, con hospitalizaciones masivas, ampliación del número de camas en los hospitales, debido a que los infectados son cada vez más. Es decir, que estamos en un escalamiento del dengue en el país con un incremento significativo de casos. Las autoridades reportan en el último boletín que tienen un retraso en los boletines, que esa es otra cosa también. No entiendo. El boletín 33, el boletín 34. Uno lo emiten tardíamente el 33, el día 9. Y al día siguiente emiten entonces el número 34. Dice, ellos tienen ya procesados los boletines, pero es como que los retienen. Imagínese. ¿Entiende? Porque son los instrumentos que se usan para analizar el comportamiento de la enfermedad. ¿Qué sucede? Que como tenemos aquí un sistema de comunicación bastante amplio y que puede tocar cualquier rincón del país, las denuncias empiezan a fluir. Y entonces los periodistas entran a los hospitales y se dan cuenta de que los casos están rebasando las capacidades de los hospitales, que se están ampliando el número de camas. Y entonces las autoridades tienen que reconocer la situación que se está dando. Porque en el fondo, retardo en los boletines epidemiológicos, no informan debidamente, sino bajo la presión de los medios, indica de que esa presunción de transparencia en esta materia no se cumple. Y no se cumplió incluso otro elemento que afecta a la transparencia tan cacareada, con el Plan Estratégico Nacional que fue presentado a los industriales. Pero ¿y por qué no lo suben a los portales? El portal del ministerio, el repositorio del ministerio, y que toda la población estudie el plan estratégico y emita sus puntos de vista y su evaluación. Entonces, con el dengue tenemos eso. 5 muertos.
No, los sospechosos son 47 muertos. 47 muertos. Que están enterrados. Entonces hay un sistema de auditorías que se hacen y ellos están sacando los que sean auditados, aquellos auditados. Pero resulta que los muertos son 48 sospechosos de dengue. Entonces te dicen, no, son 5, para llevar a la población la idea de que no se está muriendo nadie. Aquí no pasa nada. Doctor, pero esa manipulación a mí me parece inaceptable. Por esa situación es que aquí en República Dominicana nunca tenemos estadísticas confiables, porque por ejemplo a esas personas, si estaban sospechosas de dengue, debieron hacerle las pruebas correspondientes para determinar si fallecieron por dengue o no, porque eso afecta las estadísticas y afecta también las posibilidades de crear y elaborar políticas públicas coherentes o desarrollar campañas de concienciación para que la gente entienda la gravedad del dengue y cómo pueden evitarlo. Bueno, precisamente esa ha sido siempre la queja que hemos tenido. Es decir, sin unas estadísticas confiables, la elaboración de la política se vuelve. ¿Sobre qué base usted la va a hacer? Decir que son 5 muertos. Cuando hay 47 claro, muertos. tapar una realidad es peor. Están muertos. Claro. Y tienen un diagnóstico de dengue como causa de muerte. Que van a la auditoría y allí, en una evaluación, determinan a posteriori si fue o no, o tiene probabilidad de que fuera por dengue. Es decir, aquí estamos manejando las cosas mal, porque al final el muerto está. Entonces eso me traslada a mí, doctor, a lo que pasó en febrero aquí en la maternidad de Los Minas. Exactamente la muerte igual. de 35 niños 37. y fueron 37 niños. ¿Y en qué terminó eso? Y se ocultó. Entonces estamos ocultando ahora mismo también los Un casos tema de que dengue. está caliente en la fallecimientos. palestra pública es sustituido por otro tema cada vez más exagerado, más hiperbolizado. Ahora estamos en el tema haitiano, que viene del 21. Y de repente aparece esto como si estuviéramos en una campaña militar. Y usted dice, pero ¿y quién me ha dicho que esto es así? ¿De dónde sale semejante alaraca? Como que van a bombardear el canal o cosas por el estilo. Estamos en campaña y de eso esencialmente se trata. Todo lo demás va al campo diplomático. ¿Por qué el presidente va a la ONU? Porque hace mucho que se está reclamando. No este gobierno, todos los gobiernos han estado reclamando lo mismo, que la comunidad internacional atienda el tema haitiano. Y no lo atiende, sino que sencillamente se ha hecho de la vista gorda y le han dado importancia a otros conflictos, pero no a este tema, que al que más perjudica a la República Dominicana, y en eso estamos de acuerdo. Es decir, ese manejo comunicacional está ocultando estas situaciones. Con esas muertes de la maternidad de Los Minas, eso se quedó exactamente igual. Incluso tengo informaciones de que se han ajustado los libros. Denunciamos incluso los cambios que se estaban produciendo, la manipulación en los datos de la mortalidad materno-infantil. Y tuvo Nuria que venir y denunciar con su investigación para que la gente viera que no era un tema político de nosotros, sino una realidad que estaba pasando en los hospitales públicos. Y ahora con el dengue pasa lo mismo. Retraso en los boletines para informar y los hospitales llenos. Entonces la prensa debe ir a los hospitales para que vea qué es lo que está pasando. Doctor, una pregunta, y yo sé que eso tal vez no tiene, o sea, no quita lo que es la muerte de esos 37 niños en la maternidad de Los Minas. ¿Eran de nacionalidad haitiana o dominicana? Mayormente dominicanos. Mayormente dominicanos. La mayoría eran dominicanos. Siempre, cuando yo salí, la participación haitiana era de un 23%. Ahora yo oigo que están hablando de 40, hasta de un 50%. Sí. Y hago por eso la pregunta. Porque que eso puede variar, porque usted me dice, bueno, en determinados hospitales la tasa es muy alta. Sí. Y lo es. ¿Por qué? Y por eso mencionaba el tema haitiano. Es que ha habido un descontrol de las fronteras. Esto se ha llenado de haitianos por todos lados. O sea, se ha disparado. La única explicación que hay es esa. Porque las embarazadas pasan en vehículos.
y pasan todos los controles militares y llegan a las maternidades de la capital porque un negocio y de Santiago. Y en esta semana, exactamente. en esta semana y la pasada semana, en esta semana encontraron un vehículo abandonado. Bueno, ayer, justamente ayer, encontraron un vehículo abandonado con 18 ciudadanos haitianos que eran trasladados hacia la República Dominicana. Y la semana pasada también el Ejército Nacional detuvo a un vehículo después de una larga persecución con 15 ciudadanos haitianos. O sea, que lo que parece ser es que el cierre definitivo de la frontera lo que ha hecho es animar o fortalecer el trabajo de las bandas organizadas que se dedican al trasiego de ciudadanos haitianos ilegales hacia la República Dominicana. Ha engrosado el negocio porque le cobran mucho más. Así es. Evidentemente de que aquí ese negocio viene funcionando de hace mucho tiempo, pero el hecho, si tomamos el indicador de los nacimientos de haitianos, nos dice de que el flujo tiene que ser mayor, porque un salto de 23 a 40 o 50% solamente se puede explicar porque la porosidad de la frontera lo está permitiendo, porque el flujo de ilegales se está produciendo con demasía y se hace por las vías, la carretera Duarte y la carretera del sur, la autopista de Sánchez. Pasan todos los retenes y llegan aquí. Vaya a la maternidad para que usted lo vea, cómo pasan. Y una embarazada además, no una, sino todas las que vienen. De manera que aquí hay dos cosas. Si es verdad que subió un 40% más la participación de los partos de haitianas, es porque el tema migratorio se ha fallado, se ha caído los controles migratorios para que eso se duplique. No hay explicación que no sea esa. Entonces habría que poner atención, no si los hospitales atienden, que no pueden negar atención. Los hospitales, cuando las haitianas o cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad llegan, tienen que prestar asistencia por los padecimientos que llegan a una emergencia o a un hospital. Sí, porque el tema es el control en la frontera. Las embarazadas o cualquier ciudadano no puede estar cruzando la frontera como ha estado pasando. Y sobre todo las embarazadas ya en los últimos meses de gestación, doctor, que inclusive los médicos le prescriben viajar, por ejemplo, en vehículos a largas distancias, no pueden montarse, por ejemplo, en avión. Y hay que decir, doctor, que hay bandas especializadas que se dedican a traer esas parturientas, las depositan, por ejemplo, en el caso de aquí del Distrito Nacional, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en autobuses muy cómodos. Entonces, esas bandas no pudiesen operar si no tuvieran connivencia o apoyo de los estamentos militares que están para prevenir, para evitar el ingreso de ciudadanos haitianos a la República Dominicana. Yo me voy más lejos. Eso no hay dudas. Según una investigación que yo hice, que incluso hice un reportaje con relación a las parturientas haitianas, ellos aquí le buscan por el lado de, no la maternidad de Los Minas, sino la maternidad de la Altagracia, ellos tienen residencias allí, por esas áreas donde la colocan a ella allí y cuando ya van a dar a luz, la trasladan a la maternidad de la Altagracia para que usted vea lo grave de esto, doctor. Hay una estructura y se señala que hay ONGs extranjeras que participan en ese tráfico. De manera que los organismos de investigación, migración y las Fuerzas Armadas tienen bastante que hacer en ese sentido para controlar ese flujo que al final termina con la disposición antidominicana que se ve en organismos internacionales de que se tiene que controlar, pero fíjense, volviendo un poco al tema de salud. Sí. El programa ampliado de inmunizaciones tiene fallos cada vez mayores. ¿Cómo se explica que la difteria aumentara un 94%? ¿Cómo se explica que la tosferina aumentara un 109%? ¿Cómo se explica que el tétanos esté aumentado más de un 20%? Que son enfermedades prevenibles por vacunas.
Entonces no es una falla, sino una... Hay un tema estructural fracaso, que doctor, está entonces. pasando Un descuido total. dentro del ministerio. Por eso decía el dengue, si hace 4 meses emiten una alerta epidemiológica, las medidas de prevención y previsión, la intervención tenía que ser bien agresiva para evitar este pico que se está dando. Doctor. No es que no haya casos de dengue, es que es el control de la incidencia donde están los casos principales que hay que ver. Yo lo que veo, doctor, es que, por ejemplo, y con todo el respeto, por ejemplo, los gobiernos del PLD hasta ahora, bien, históricamente, o sea, aquí ha existido como, no un descuido, pero yo no sé si es que las autoridades no han dado como pie con bola con el dengue. ¿Por qué le digo esto? Porque en vez de que todos los años esto disminuya, y por ejemplo de que la población tenga más conciencia, de que la población también sepa qué hacer, de que uno pueda ver durante todo el año, por ejemplo, las campañas, las personas llevando concientización en los barrios, etcétera, etcétera, hemos visto como que todo empeora más. Incluso yo vi que la Organización Panamericana de Salud dijo que el 2019 fue un año muy fuerte para con relación al tema de los, en los casos de dengue a nivel regional. El 19 fue el año de mayor incidencia de dengue En la región. en las Américas. 3.1 millones de personas afectadas. Y más de 800 muertos. Exacto, mucho más, mucho más. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es importante que ustedes lo traigan. En el 22 tuvimos 10.700 casos en el país de dengue. El año 22, el año pasado. En el 19 tuvimos 20.200. Ahora, en el 19, con 20.000 casos, tuvimos 142 muertos. Usted hace el cálculo matemático y es 0.67 la relación de fallecidos con relación a los casos que tenemos. Ahora, en el 22 murieron 139 con la mitad de los casos. De manera que estamos hablando de 1.3 la relación entre casos y fallecidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si yo en el 19 tuve 20.000 casos, los muertos fueron la mitad, menos de la mitad, con el doble de casos? ¿A qué se puede atribuir? Fallas en la calidad de la atención. Y eso que usted ve que ahora están hablando, son 5, y no le dicen que son 40 y 47 los muertos. Va en la dirección que ellos tienen desde hace mucho con la mortalidad materno-infantil. Aquí terminaremos en 0. Porque como ellos van y usted no conoce un solo programa de contención que ellos hayan planteado para que la mortalidad materno-infantil baje. Son las haitianas, son las haitianas. Ese es el grito que usted oye en las autoridades. Porque llegan sin controles previos, etcétera, etcétera, que es verdad. Sin medicación, que no se dan asistencia durante el embarazo. En los chequeos prenatales. Exacto. Que es verdad. Pero entonces volvemos al tema de la visión holística de la problemática. ¿Y por qué tantas haitianas entonces? Si antes teníamos un 23%. Aquí nacen en promedio 190.000 niños cada año. ¿De nacionalidad haitiana? No. En manera global. De manera correctamente. Global. En ese entonces teníamos hasta 100, cuando yo estaba en el ministerio, 100.000, digamos. Perdón, 200.000. Bueno, si usted tiene 200.000 nacimientos, si era un 23%, hay 46.000 nacimientos haitianos, un 23%. Si usted tiene 200.000 y ahora dicen que es de 40 y hasta 50%, quiere decir que están naciendo 100.000. Más. ¿Cómo, qué razones hay para que eso se haya producido ese cambio tan sustancial? La explicación, las políticas de controles migratorios. O sea, ¿ha fracasado, piensa usted? Sin lugar a dudas. Claro que ha fracasado. Sin lugar a dudas, el fracaso es más que evidente. Y se refleja en la salud. ¿Entiende? Entonces empiezan a decirle, a desarrollar un jueguito que tiene el gobierno con las políticas haitianas, que siempre aquí se ha usado electoralmente. Han abusado como ver la emoción de la gente frente a los haitianos. Y eso se agrega, usted ve como todo eso, que las embarazadas, que el canal, que lo otro, en fin. Y yo lo que digo es lo siguiente. ¿Cuál es la política frente a Haití del gobierno dominicano?
Cuando yo estaba ahí teníamos unas medidas y yo fui desde el MESI que estaba, parte de la Comisión Binacional para el tema educativo. Y allí planteamos en la Comisión Binacional que el país, independientemente de lo que el organismo internacional hicieran, creara 5 centros materno-infantiles del otro lado. En vez de una universidad, vamos a dedicar, este año hacemos un centro de eso, digamos en Tirolí, o en Belader, o en Juana Méndez. Y ahí hay un contingente cubano de médicos desde hace años que puede perfectamente colaborar en ese mantenimiento para que esos nacimientos se den en Haití y no presionen los hospitales nacionales. Doctor, pero no si va a haríamos salir eso, más económico. si hacemos eso como gobierno, estaríamos entonces contradiciendo la postura del presidente Luis Abinader, que la ha llevado a todos los foros internacionales, cuando él proclama que no puede haber solución a la crisis haitiana en la República Dominicana. No, pero él está hablando del otro lado. O sea, una cosa es que la comunidad internacional tiene que asumir, porque los problemas estructurales de Haití, empezando, Haití no tiene las características de un Estado. No tiene ejército, no tiene policía que mantenga la seguridad nacional, que son imprescindibles para la convivencia social. Por eso usted ve que las bandas son las que dominan. Y los intereses económicos de Haití han patrocinado todas esas bandas. Allí hay que hacer una intervención que restablezca la autoridad del Estado y el dominio del Estado de todas las facetas económicas, sociales, salud, educación del Estado, para que la sociedad haitiana pueda tener la oportunidad de iniciar un proceso de mejora que a nosotros estratégicamente nos conviene, porque ese desorden a nosotros no nos conviene. En medio de todas estas precariedades, nosotros le vendemos 2.000 millones a Haití, y es el segundo socio comercial nuestro. Si mejora Haití, no va a mejorar los negocios entre los dos países. No duplicaremos, no triplicaremos los negocios con Haití, sin lugar a dudas. Aquí yo le pongo un ejemplo que expresa esa correlación entre la estabilidad, el crecimiento económico y los elementos sociales. ¿Cuántas sirenas había aquí en el 96 cuando el PLD llegó al gobierno? Hasta yo no me recuerdo. 2, 3. ¿Nacional cuánto? 2 o 3. Y ahora, ¿qué fue lo que el PLD dejó? Todas las provincias casi aquí tienen ya una sirena o un nacional o un Plaza Lama o un Olé, porque la clase media pasó de 17 a un 34%. Y es la que le da soporte a ese tipo de mercado, porque la gente abandonó los viejos mercados y entonces va a los supermercados. Entonces se va a San Cristóbal, se va a Baní, se va a... Ahí están. Se va a Barahona, ahí están. Entonces, pero en Haití no hay posibilidades de eso. Las calles están llenas de ¿quién? ¿Quién que está haciendo tapones? Los carritos de concho, las voladoras. No, la clase media que anda montada en su carro y usted ve esas avenidas llenas. Una gente en un vehículo y el escaso desarrollo, a pesar de los esfuerzos que hizo el PLD, que cambió la infraestructura nacional, que mejoró aquí la trama empresarial a un nivel no conocido, que comunicó este país, que lo asfaltó, que mejoró, hizo las inversiones en vivienda más grandes, que nos criticaron la construcción de escuelas y ahora están alquilando furgones para llenar las aulas que ellos decían que el 4% se dedicaba a construir. Bueno, si ustedes están buscando contenedores para hacer aulas, significa que la política de construcción de aulas era correcta y que fue insuficiente a pesar de haber hecho la cantidad que se hizo. Criticaron los hospitales, le dejamos los 56 hospitales nuevos. Neiva tiene un hospital que jamás en la vida soñó, grande, bueno, moderno. No es aquel que el terremoto del 10 en Haití dejó desvencijado. Jamao, San José, las Matas de Farfán, todas las ciudades, Barahona, el Cabral Ibáez que se terminó, el Hospital Infantil de Santiago que se terminó también. Todos los... Mao, aquí usted puede contarlo uno por uno. Los grandes hospitales donde se presta la mayoría de la atención.
Vaya a ver cómo están deteriorándose. Doctor, volviendo un poquito La política de salud mental. Ahí voy, quiero... Cerraron el hospital del día del hospital Moscoso Puello. Precariamente están funcionando las unidades de atención en crisis. Y llegaron un grupo del gobierno a plantear que se haga, por aquí por el Osama, un psiquiátrico. Imposible. Que desde la conferencia de Caracas sobre salud mental se descartó aquello. El 28 se descartó, fue por eso, claro, porque era hay un inhumano. Cambio de reforma. Exactamente. Y eso se eliminó. Entonces se crean las unidades de atención en crisis y las unidades de hospital del día y las casas de intermediación que permiten el intercambio entre la sociedad, la familia y el enfermo. Doctor, yo quería hacer una pregunta también con el tema de salud mental. Le voy a hacer dos breve. Para que me confirme una, ¿qué es cierto que cuando ustedes estaban en el poder, ¿verdad? Con el tema haitiano, Cancillería iba a firmar un acuerdo con unos organismos internacionales para llevar a cabo un plan de desarrollo en la frontera? Creo como que iban a replicar algo igual que Estados Unidos, no recuerdo, yo sé que iba a haber hospitales, o sea, iban como a elaborar un proyecto, cuando estaba Miguel Vargas Maldonado, incluso estaba ahí con organismos, o sea, iba a ser, no recuerdo ahora mismo el órgano internacional, pero que iba a darle el soporte a ustedes para llevarlo a cabo. Sin embargo, vino el cambio de gobierno y aquí las actuales autoridades no les dio continuidad. No sé si maneja ese tema. Y por otra parte, el tema de salud mental, las políticas que está aplicando este gobierno con relación a esto, ¿ha sido buena? ¿No ha sido buena? ¿Ha habido un descuido? Porque cada vez más uno ve personas en las calles con un tema de trastorno. Familia, por ejemplo, una madre que muere en manos de su hijo por el tema también de los medicamentos, que no tienen dónde buscarlo porque no hay por ningún lado. Bueno, el tema de frontera siempre se ha discutido en el Estado Dominicano. Había un plan de desarrollo. De ahora, pero sí estábamos en la línea de conformar una aproximación a un enfoque diferente. Porque hace mucho que el país está demandando una política frente a Haití totalmente diferente, que pasa por el tema de frontera, pero no es solo frontera. Va un poco más allá de cómo favorecer la estabilidad haitiana que a nosotros nos conviene. Y yo fui dentro de esa comisión de los que planteó que ya era el momento de que República Dominicana tuviera una agencia de cooperación internacional con un solo blanco, Haití. Y por eso hablo de la propuesta de construcción de esos hospitales. No tienen que ser hospitales enormes, sino unidades materno-infantiles que permitan tener camas e internamiento para que las madres haitianas puedan parir, pero lo hagan en su país. El intercambio económico entre los dos países es desigual y es a favor de la República Dominicana. ¿Por qué tenemos cooperación española, cooperación norteamericana, cooperación francesa, cooperación inglesa? Todos los grandes países desarrollados tienen agencias de cooperación, porque los niveles de intercambio son tan desiguales y mediante esos sistemas de cooperación permiten devolver a los países puntualmente determinados beneficios. Es una forma de calmar, digamos, el espíritu por la desigualdad y la inequidad en los intercambios. ¿Y quién garantizaría, doctor, la operatividad de esos hospitales? ¿Quién cubriría? Eso tiene que ser con el gobierno haitiano y la comunidad internacional. La comunidad internacional. Que coparticiparía en ese sentido de cómo se va a gestionar allá, porque no seríamos nosotros. Nosotros seríamos un estímulo, daríamos, para que el sistema haitiano vaya teniendo unidades donde atender a esa población que ahora mismo se está haciendo aquí. Se quejan de que se está trayendo el presupuesto de salud, que es unos 100.000 millones de pesos. Poco más, poco menos. Bueno, yo digo, pero si aquí nacen 48.000, la Seguridad Social paga 10.000, ¿cuántos son? 450 millones de pesos, de 100.000 millones. Y me dicen que esos 450 están tragándoselo el presupuesto de salud. O sea, ¿usted Entonces, piensa que es una si cantidad? nosotros tomamos, digamos, 100, 200 millones, no podemos cada año, y esto es cada año que estamos hablando,
en vez de estar gritando por los 450 millones, vamos a invertir allá para que paran allá y esto se va a revertir. Esos 400 millones lo invertimos para que ellas tengan su parto allá. Y ellos tienen sus hospitales. Y poco a poco allá. nos vamos liberando Claro. de la atención aquí y todo lo que implica en materia migratoria, porque la presión que se está dando, digamos, y cuestionando el tema de la nacionalidad con la connivencia de organismos internacionales, es evidente. Ellos quieren que le den una nacionalidad dominicana. Que nosotros Y no hay hagamos una el presión portal, en ¿no? ese sentido. Claro. Bueno, pero cambiemos el enfoque. Si gastamos 450 millones en las parturientas, pongamos un fondo de 200 millones anuales en el presupuesto, 300 millones, y vamos a hacer medidas de este tipo que contengan el fenómeno. Incluso un Puerto Príncipe, una gran maternidad. Pero eso, Bueno, doctor. Es un enfoque de política diferente. ¿Entiende? Y así hay que hacerlo en otros renglones también. Educativo. Educativo, que se hizo el esfuerzo, se le donó una universidad y en fin. Pero en cada uno, en salud tenemos una comunicación con Haití de hace mucho, con tuberculosis, con malaria, para manejo de esos casos. Entonces, reforzar esa cooperación, pero necesitamos reforzamiento de la institucionalidad haitiana. Sí. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros, el doctor Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública. Quizás lo que me falta por decir Sí. es que en medio de toda esta precariedad que estamos mencionando, como la falta de los medicamentos de uso continuado en los pacientes de salud mental, es que la gente entienda de que ahora, con ese escarceo electoral, se trata de tapar la caída del gobierno y la emergencia de la alianza por el rescate de República Dominicana. Eso tiene al gobierno que no sabe qué hacer y usted lo ve movilizando tropas y cosas por el estilo, un bulto. Entonces, esperemos y ya veremos con Abel Martínez lo que viene y lo que debe hacerse en el país. Bueno, Y dejarnos de bultos. ¿Y Vamos usted a cree ver. que Abel Martínez va a ganar, Con los doctor? Sin lugar a dudas. Los números dicen lo contrario. ¿Cuáles números? Los números de las encuestas. Lo que está diciendo es que el gobierno viene bajando tendencialmente y Luis Abinader. Y que el PLD es la segunda fuerza del país. Bueno, doctor, vamos a ver qué pasa en ese sentido. Con una tasa de rechazo muy baja. Sí, eso sí, la tasa de rechazo Entonces de Abel es muy baja. no tiene techo. Hay otros que sí tienen techo, pero la alianza, yo creo, busca reconstruir la mayoría que en el 96 se estableció y que gobernó 20 años, dándole desarrollo a este país y estabilidad. ¿Qué es lo que la gente está añorando? No los llantos que se están viviendo con la inflación y todos estos problemas de deficiencia. Hasta el tren, señores, chocó. Ay, doctor, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, para nosotros siempre es edificante tenerlo aquí. Lo esperamos prontamente y lo comprometo a traer también al candidato de usted, en este caso Abel Martínez, nadie sabe. Con mucho gusto. Así es que, doctor, vamos a la pausa y gracias por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan.